Buenos días para todos esta mañana. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9 nos invitan a la reflexión. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Cuando el pueblo de Israel se introdujo en la tierra prometida, la regla que Dios les dio en relación a eso se encuentra en Levítico capítulo 19 y dice el pasaje ahí que deberían de tomarse 3 años de oportunidad para un árbol frutar. Dice aquí 19:23 de Levítico, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová, mas al quinto año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Y usándolo como analogía nada más en relación a cuánto tiempo debe durar un proceso de madurez de alguien, cuánto tiempo debe permanecer alguien en un proceso de discipulado. Cuando vemos la vida de Jesús y la vida de sus discípulos, nos encontramos que Él invirtió 3 años en ellos, quizá 3 años y medio. Hay algo de discrepancia en ello, pero Jesús invirtió poco más de 3 años en estos hombres. Y al término de estos 3 años, él había diseñado o desarrollado en ellos una conciencia personal, quiénes eran, una conciencia moral que debían hacer y una conciencia de producción, cuál es el propósito de ser parte del reino de Dios. En otro sentido, Él les dio un destino correcto, Él les desarrolló un carácter adecuado y finalmente les dio la autoridad necesaria para hacer aquello que correspondía al reino de Dios. ¿Cuánto tardar entonces para eso? Bueno, eh, sin duda alguna que 3 años son una medida buena, pero hemos dicho que el discipulado finalmente dura toda la vida. Sin embargo, invertir en una persona o en un grupo de personas 3 años para discipular, para desarrollar, para formar el carácter, para formar su destino, su identidad, son suficientes. Si en 3 años el grupo de personas con la que usted ha trabajado no parecen dar fruto, no parecen entender su parte en el reino de Dios, bueno, habrá que tomar medidas, habrá que tomar decisiones. Lograr que un discípulo entienda y viva su correcta identidad, su carácter necesario y su destino en el reino de Dios, por lo menos lleva 3 años. Y si podemos evaluar nuestras vidas, nos damos cuenta que quizá tardó un poco más, pero 3 años es la medida adecuada. Y cuando vemos a Jesús hablando sobre esta parábola de la higuera estéril, es obvio que Jesús está hablando a sus discípulos sobre
esto, la necesidad de producir fruto. Y 3 años han pasado y no se encuentra fruto. Y entonces el viñero le dice, dame poco más tiempo, un año más. En otra ocasión Jesús, caminando con sus discípulos, encontró una higuera y dice que metió su mano entre las ramas y no encontró fruto, y entonces maldijo la higuera. Y cuando ellos volvían de regreso, notaron que la higuera se había secado. Y preguntaron a Jesús, ¿por qué? Entonces, es evidente que la higuera tenía más de 3 años y no iba a frutar, entonces no era necesario que siguiera eh, alimentándose cuando se podría sembrar algo más. Es un poco complicado el hablar de esto porque muchos invertimos toda nuestra vida muchas veces en personas que nunca van a dar fruto, que nunca van a entender los valores del reino. Y es muy triste el convertir a la gente solamente en consumidores y no en reproductores. Es muy triste el saber que muchas veces y de alguna manera, y quiero que entienda lo que voy a decir, estamos echando las perlas en lugar equivocado. Entonces necesitamos entender este asunto. Mire, cuando Nabucodonosor trajo a Daniel y todo el grupo de gente conquistada que llevaron como esclavos, él escogió a algunos, y al menos Daniel menciona 4, y los metió en un proceso por 4 años. En ese proceso de 4 años les asignó una dieta que formaría su identidad. Les puso límites para formar su carácter, 3 años, y finalmente les dio instrucciones para trazar su destino. Y vemos la vida de estos hombres siendo transformados, no por la cultura babilónica, sino por el poder de Dios para influenciar en 3 años la vida de mucha gente. Mire, Satanás siempre va a buscar tomar el lugar que no le corresponde. Satanás siempre va a buscar la manera de evitar que la gente produzca para el reino de Dios. Distorsiona lo que somos, distorsiona nuestro destino, distorsiona nuestro carácter, distorsiona nuestra identidad. Y si la iglesia no está sabedora de eso y no busca en realidad empoderar, discipular, llevar a la madurez a los que tiene a su cargo, la iglesia estará simplemente invirtiendo en un terreno infértil, un terreno que nunca producirá fruto. Yo quiero invitarle a pensar esta mañana en cuántos años tiene usted siendo parte de la iglesia y qué fruto ha dado. No solamente en cuanto a almas, en cuanto a su vida cristiana, en cuanto a su forma de adorar y de exaltar a Dios, en su compromiso con Dios. Porque si no está llegando al punto, después de tantos años de producir, algo está mal en usted y necesita posiblemente ser podado y ser reinjertado para que produzca los frutos del reino, tal como le sucedió a Israel en los tiempos de Cristo. Mateo capítulo 21, versículos 43 y 44, si gusta leerlos. Seguiremos con este tema durante la semana y espero que podamos aprender juntos. Yo soy el pastor Adrián Herrera, desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh. Es un privilegio estar con usted. Si puede darle clic a la campanita, nos haría un gran favor. Bendiciones y hasta mañana.